Dios les bendiga. Muy buenas a todos mis hermanos y amigos que se han conectado con esta transmisión. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco. Estamos transmitiendo desde la casa en esta cuarentena. Todos los días, Dios mediante, específicamente desde lunes hasta el viernes, de lunes a viernes, estamos transfiriendo una enseñanza. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. Así que doy gloria a Dios por cada uno de mis hermanos que se conectan a esta transmisión y los que posteriormente la verán en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, el cual hemos abierto para bendecir a nuestros hermanos y para bendecir la iglesia. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Quiero que oremos, mis hermanos. Oremos dándole gracias al Señor. Señor Todopoderoso, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres especial. Gracias, Señor, porque estamos quebrantando en el nombre de Jesús toda interrupción y todo levantamiento de las tinieblas. Todo lo que no venga de ti, Señor, establece tu orden en beneficio de tu pueblo, Padre Santo. Bendice la congregación y bendice a mis hermanos que han de participar de estas enseñanzas en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarte a que te conectes, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy es el cuarto día de nuestro canal y estamos interesados en que las personas se suscriban al canal. No estoy interesado en monetizar el canal, lo que estoy interesado es en llegar a un gran número de personas. Por eso, si tú gustas, ni le des a like ni nada de eso, solamente suscríbete y dale a la campanita y todas estas enseñanzas te van a llegar constantemente de lunes a viernes. Estamos estudiando, como le había dicho al principio, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento. Y hemos aprendido muchísimo. Yo mismo he recibido vida a través de estos estudios, porque esto es cierto, hermano, el que da también recibe. Lo que tú impartes a otro, también Dios te lo imparte a ti. Y de verdad que yo he recibido mucho y me siento muy satisfecho y muy feliz en el Señor por lo que el Espíritu de Dios está haciendo a través de estas reuniones. Además que estoy alcanzando a los miembros de la congregación de la iglesia en la que el Señor me ha puesto como ministro y sacerdote. Y también estoy interactuando con hermanos de otras congregaciones y con líderes y amigos en diferentes partes del mundo. Les decía que estamos estudiando el Nuevo Testamento y hemos aprendido mucha información en el lazo de estos estudios. Aprendimos que el Nuevo Testamento está constituido por todos los libros que se escribieron a partir de que se rompió el silencio luego de 400 años de cerrado el canon del Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Este silencio se rompió cuando el ángel visitó a Zacarías y dio la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Hemos aprendido que los reinos que gobernaban la tierra desde aquellos años o aquellos entonces parten desde el reino de Babilonia, que fue sucedido por los medos y los persas, los cuales gobernaron casi 100 años todavía en el periodo intertestamentario, y que luego fue sucedido por el imperio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, en el año 333, el cual murió a la corta edad de 33 años, y que fue sucedido por sus 4 generales, Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco, sus 4 generales que gobernaron diferentes provincias de su vasto imperio. Los judíos durante la división del imperio de Alejandro quedaron bajo el gobierno de los Ptolomeos durante unos 100 años desde Egipto, pero posteriormente pasaron al gobierno de los sirios aproximadamente en el año 198. Específicamente, y estos gobernantes de los sirios trataron muy bien a los judíos durante un tiempo hasta que se levantó el cuarto Antíoco el cuarto o Antíoco Epifanes, el cual odiaba la cultura y la religión de los judíos. Todo eso lo estudiamos y aprendimos muchísimo, y que trató de helenizar de manera agresiva a los judíos a tal manera
que levantó un templo de Júpiter en los contornos del espacio judío, profanó el templo y profanó el altar sacrificando un puerco en el altar principal, vendió miles de familias judías a esclavitud y el hombre maltrató, obligó a los judíos a comer carne de cerdo, y esto provocó el levantamiento de los macabeos en el año 168 aproximadamente, y ya para el año 165 los judíos se habían independizado de los asirios. Posteriormente, en el año 63, se levanta Pompeyo, el general romano, conquista la ciudad. En el 47, Roma logra colocar a un señor llamado Antipater, un idumeo, como gobernador de Judea, lo mismo que era Pilato en los días de Jesús, y su hijo Herodes como gobernador de Galilea. Y luego ya en el año 40 fue nombrado Herodes como rey de los judíos, y allí comienza la dinastía de los Herodes, y en este lazo de tiempo es que nace nuestro Señor y Salvador. Nos detuvimos en el Evangelio según Mateo, y en Mateo hemos aprendido muchísimo, y aprendimos acerca de la genealogía y todos los elementos que sucedieron. Capítulo 1, capítulo 2, los magos del oriente, capítulo 3, Juan el Bautista cuando se levanta su ministerio, capítulo 4, el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también hemos aprendido los 5 sermones que se presentan en el Evangelio según Mateo: el sermón de las bienaventuranzas en el capítulo 5, el sermón de las misiones en el capítulo 9, el sermón de las parábolas, de las 7 parábolas en el capítulo 13, el sermón de las relaciones entre los discípulos en el capítulo 18, y el que estuvimos trabajando ayer, el sermón del juicio y del proceso de la iglesia, el capítulo 24, que es un tanto intenso, y ayer dedicamos un tiempo muy importante a este estudio, y ya estamos entrando en la etapa final de nuestro estudio de Mateo, y vamos a terminarlo. Vamos a terminar entre hoy y mañana. Por eso hoy entramos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo vamos a encontrar ese levantamiento que hubo contra el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo aquel que quiere vivir piadosamente, dice las Escrituras, padecerá persecución. Y Jesús no fue la excepción de la regla. Así que vamos a ver las persecuciones que vinieron contra el ministerio de nuestro Señor, y hasta el momento en que fue sentenciado a muerte por la misma comunidad a la cual él estaba tratando de bendecir. Esto es increíble. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Evangelio según Mateo capítulo 26. Abra su Biblia allí y vamos a entrar en materia. Específicamente vamos a comenzar desde el versículo 3. Mateo 26 tiene 75 versículos, así que vamos a saltar algunos versos y vamos a entrar a lo que yo considero una visión panorámica de todo el capítulo, para que entonces mañana cerremos el Evangelio según Mateo. Inclusive vamos a dar una visión panorámica del capítulo 26 y vamos a introducirnos al capítulo 27. Y luego usted en su casa va a estudiar por completo todo el contenido, porque el plan es que leamos. El plan es que leamos y que estudiemos las Escrituras. Esto no es una reunión donde estamos predicando, estamos instruyendo, estamos impartiendo una enseñanza. Esa es la visión y ese es el plan. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 26 y comencemos en el versículo 3. Oiga lo que dice. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y para matarle. A mí eso de verdad que me impacta muchísimo, y me impacta el tipo de líderes que se han reunido para tratar de hacerle daño a un hombre inocente. Si ellos no creían que este hombre venía de parte de Dios, o que la deidad se estaba manifestando a través de él, por lo menos debían entender que era un hombre inocente y que era un hombre que no tenía maldad, que no tenía malicia en sí. Entonces, ¿cómo estos 3 líderes principales se reúnen? El principal sacerdote, los principales de los escribas y los ancianos del templo.
los ancianos del pueblo, 3 tipos de personas que representaban la cúpula espiritual de la nación. Pero lo que me llama la atención es que dice que tomaron consejo para ver cómo engañaban, cómo prendían a Jesús por engaño. O sea, estaban dispuestos estos hombres a utilizar las artimañas del engaño para destruir a Jesús. Hombres espirituales, hombres religiosos, hombres de fe. Si esa era la condición de los hombres de fe en aquel tiempo, hermano, ¿qué le dejábamos a los demás miembros de la nación? Es como si hoy día, ¿qué es lo que espera el mundo de nosotros como iglesia, de la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que ellos esperan ver de los pastores en esta generación? O de los apóstoles, o de los maestros, o de los profetas, o de los evangelistas. Ellos esperan ver algo diferente. Y si nosotros en un momento determinado actuamos con semejante malicia, entonces estaríamos dando un mensaje muy negativo. Y este era el mensaje que estaban recibiendo los romanos de la comunidad religiosa a la que ellos se estaban dirigiendo. Mira, me llama mucho esto la atención porque en este pasaje se revela parte de las características de los hombres malos y perversos. Y si usted va a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, Pablo nos da 20 características que se revela a través de los hombres de maldad. Las 20 características que revelan el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Ese pasaje que yo te lo quiero leer y te lo voy a leer, te va a dar 20 manifestaciones de las características de los hombres malos para esta generación, pero que también la tenían los enemigos de Jesús. Dice Pablo, 2 de Timoteo 3:1, debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, incontenibles, que no se contienen, que no tienen ética, que no tienen patrones de moral, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Y Pablo dice, a estos evita. Oye esto, Pablo nos revela 20 características de los hombres malos para los tiempos finales. Entre ellos, políticos, religiosos, gente de la sociedad y aún gente hasta dentro de las iglesias. Y Pablo dice, cuídate de esa gente. Y el versículo 8 dice, de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así estos también se levantan contra la verdad y contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes quién eran Janes y Jambre? Janes y Jambre fueron los 2 hechiceros que tenía Faraón cuando Moisés fue a visitarle y a darle la orden de que dejara libre el pueblo del Señor. Es decir, cuando Moisés hizo la señal, ellos también hacían señales contrarias. Cuando Moisés fue delante de Faraón y soltó la vara y la vara se convirtió en serpiente, ellos dos soltaron sus varas y sus varas se convirtieron en serpiente. Y la vara de Moisés se tragó las serpientes de Janes y Jambre. Pues aquí le da el nombre. En el Antiguo Testamento no menciona el nombre. Y estos Janes y Jambre imitaban los milagros, pero nunca podían solucionar el problema. Por ejemplo, cuando Moisés convirtió el agua en sangre, Janes y Jambre convirtieron agua en sangre. Lo que nunca pudieron hacer es convertir la sangre en agua. Así que de alguna manera ayudaron la causa. Pero el texto nos dice que como Janes y Jambre resistieron a Moisés, hay personas que van a resistir la verdad que hay en ti. Como también resistieron la verdad que había en Jesús. Como también resistieron a los apóstoles, como también resistió el sumo sacerdote, como también resistieron los escribas, y como también resistieron los ancianos del pueblo a nuestro Señor y Salvador, se llenaron de maldad.
Esto es muy interesante. Por esto Pablo dice, por eso todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces esta es la introducción del capítulo 26. Saltamos al versículo 36. Porque acuérdate que es una vista panorámica que vamos a dar del capítulo 26 del Evangelio según Mateo. Entonces en el versículo 36 encontramos a Jesús en el Getsemaní. Dice el texto, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Oye esto, Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. El Getsemaní era el lugar donde se aprensaba el aceite, se aprensaba el oliva para extraer de el aceite. Getsemaní, espiritualmente hablando, es conocido como un lugar de proceso. Así que Jesús fue a Getsemaní a orar. Y esto, metafóricamente hablando, interpretativamente hablando, revela que nosotros, los cristianos, debemos ir voluntariamente a los lugares de proceso. Es decir, hay dos tipos de personas en el proceso, los que van y los que son llevados. El que es llevado al lugar del proceso es aquel que va en contra de su voluntad, porque al fin y al cabo el proceso nunca es agradable. Pero Jesús fue en su propia voluntad. Él mismo dijo, quédense aquí, voy al Getsemaní a orar. Voy a la prensa, voy a que me expriman y que me saquen el aceite. El aceite que le dará vida a otros, el aceite que ungirá a otros, el aceite que salvará a otros. Al proceso hay que ir voluntariamente. Entonces Jesús les dijo, versículo 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En Getsemaní, en el lugar de proceso, Jesús comenzó a sentir tristeza y comenzó a sentir angustia. Tristeza es caída del ánimo. Tristeza es decaer. De tristitia es una de las palabras que define tristeza. Dice que comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse. La angustia es como una presión, es la presión que la persona experimenta, la intranquilidad intensa cuando se ve en una situación difícil o en una situación que puede poner en peligro su vida y su existencia. Algunas personas cuando están angustiados comen mucho, otros pierden el apetito, otros pierden el sueño, otros duermen mucho. La angustia te saca de tu patrón de normalidad. Pues Jesús, hermano, como estaba sufriendo como hombre, experimentó tristeza y experimentó angustia. Para que tú puedas conectarte con Él y para que Él se pueda conectar contigo. Porque el Señor fue tentado como nosotros somos tentados. Fue probado como nosotros somos probados. Fue afligido como nosotros somos afligidos. Se sintió triste como nosotros nos sentimos tristes. Y se sintió angustiado como nosotros nos hemos sentido angustiados. En el Getsemaní difícilmente alguien puede poner una sonrisa. En Getsemaní hay tristeza y en Getsemaní hay angustia, porque en Getsemaní te rompen y extraen de ti el precioso aceite, la esencia de tu naturaleza espiritual. Y eso estaba haciendo Jesús en el Getsemaní. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En Getsemaní la gente ora. Y en Getsemaní la gente pide que el Señor les remueva de su proceso. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice que el mismo Cristo, en los días de su carne, ofreció ruego y súplica a quien podía librarle de la muerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación. El texto nos revela que Cristo en los días de su humanidad ofreció ruego y súplica al que podía librarle de ese proceso.
Pero él sabía que su padre no le iba a librar porque para eso él había venido y para eso había nacido. Y establece, aunque él era hijo por lo que padeció, o sea, él estaba padeciendo por lo que él era, al igual que nosotros padecemos por lo que somos. Por esto es que Pedro dice, si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios, porque el glorioso Espíritu del Señor está sobre ellos. Ciertamente, de parte de los que te maltratan, de los que tienen las características del hombre malvado del último tiempo, él es blasfemado, pero por ti debe ser glorificado. Y Pedro dice, no padezca ninguno de ustedes por mentiroso, por chismoso, por meterse en lo que no le importa, pero si padeces por cristiano, alaba al Señor. Así que Jesús se sintió triste y su tristeza era la razón de su existencia. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no podéis orar conmigo ni una hora. Y esto lo repitió en 3 ocasiones. En tres ocasiones fue a orar y a pedirle al Padre que lo librara del proceso que se acercaba, que lo librara de la hora de la muerte. Pero más que la muerte física, el dolor que Cristo estaba sintiendo era que iba a experimentar la muerte espiritual, la separación del Padre. Eso, hermano, es lo peor que le puede pasar a alguien que nunca ha estado lejos de la presencia del Señor. Por esto, el profeta Isaías en el capítulo 54 da una profecía de esta situación, donde el Señor dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un tiempo, mas con misericordias eternas te volveré a recoger. Lo que estaba diciendo es que en el momento de la separación, en el momento del martirio, en el momento de la muerte de nuestro Señor y Salvador, el Padre se iba a separar del Hijo por un breve momento. ¿Por qué tenía que separarse? Porque el Hijo era el Cordero que estaba siendo sacrificado por los pecados del mundo. Cuando se ofreció un sacrificio por el pecado, el culpable ponía las manos sobre la frente del Cordero y en una acción simbólica le transfería todos sus pecados. Y cuando ese Cordero moría, era una muerte sustituta. Entonces, Jesús sabía que la transición espiritual de toda la humanidad se efectuaría sobre él, así que por un momento todos los pecados de la humanidad recaerían sobre Jesús, los tuyos, los míos, los de los que nacieron y murieron y de los que nacieron y vivirán y de aquellos que todavía no habían nacido. Todos los pecados de la humanidad estaban siendo cargados sobre él. Así que esta acción de este sacrificio iba a provocar una separación entre el Hijo y el Padre, porque el Señor aborrece el pecado y Cristo tenía que tomar los pecados y romper, destruir los pecados en él, consumar los pecados en él, para luego entonces vencer a quien tenía el imperio de la muerte y darnos a cada uno de nosotros vida. Eso es más sencillo mencionarlo que vivirlo. Por eso nuestro héroe, nuestro principal héroe es Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Así que Jesús oró por 3 ocasiones y en el Getsemaní fue donde Jesús experimentó la muerte. O sea, luego literalmente murió en la cruz, pero fue allí donde Jesús murió. Inclusive dice las Escrituras que mientras oraba su sudor era como gotas de sangre que caía al piso. Por el nivel de estrés. Se ha demostrado que hay un nivel de estrés que hace que la gente rompa vasos capilares y sude sangre. El que logra tener un nivel de estrés como este puede morir de un ataque cardíaco, porque es demasiado fuerte. La carga que Jesús tenía era muy fuerte. Y el ambiente espiritual que se estaba viviendo en el Getsemaní era increíble. Los discípulos no pudieron orar ni una hora con el Señor. Y otro pasaje dice, porque estaban muy tristes. El peso de la tristeza, el peso de la angustia y el peso de la carga de Jesús estaba también sobre ellos. Yo no sé si a ti te ha sucedido, pero cuando tú oras por una persona que está pasando por una crisis fuerte, hay momentos donde tú sientes la carga de esa persona y sientes el peso de esa gente. Y hay gente que hasta cuando están orando por un enfermo para que Dios lo sane, sienten el dolor de la enfermedad de esas personas. Hay como una transferencia espiritual donde se percibe la carga y el ambiente y la guerra que están teniendo esa gente. Y la guerra de Jesús era bastante grande. Versículo 46. Levantaos, vamos, ved, dice el Señor, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas,
uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué interesante, ¿verdad que sí? El Señor se levanta de ese lugar y aparece Judas, nuestro traidor. Todo el mundo tiene un Judas, si usted no lo sabía, gloria a Dios. Todo el mundo. Un Judas Iscariote era el de Jesús. El Judas tuyo, solo Dios sabrá cuál es el nombre y el apellido, pero todo el mundo tiene un Judas que es capaz de venderte con un beso y a quien tú consideras como tu amigo. No es que Judas era amigo de Jesús. Judas no era amigo de Jesús, pero Jesús era amigo de Judas. Porque la Biblia dice: el que es amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más que un hermano. Y es como un bálsamo en tiempo de aflicción. Entonces, Judas buscaba sus intereses. Judas tenía sus planes. Judas andaba buscando a un líder social, a un líder político, a un líder militar. Y de repente encontró a un líder religioso. Así que Jesús ya no llenaba las expectativas de Judas. Pero Judas formaba parte de la congregación de Jesús. Formaba parte de la congregación, pero ya no llenaba sus expectativas. Y eso es lo más peligroso, porque cuando una persona no llena tus expectativas, tiene que ser muy íntegro y muy serio. Tiene que tener a Dios para no traicionarte. Yo sé, porque esa es la realidad que vivimos en el mundo espiritual, que podrían haber hermanos que se congregan en una iglesia donde sus pastores tal vez no llenan sus expectativas, porque tienen mayor demanda o demandan más, demandan un mayor fluir de conocimiento o demandan un mayor cuidado pastoral, y por eso el líder no demanda sus expectativas. Cuando una persona no llena tus expectativas, tú tienes que ser muy íntegro para no fallarle y no traicionar a esa persona. Pero si Dios te puso en un lugar donde alguien no llena tus demandas, donde alguien no llena tus expectativas, entonces tal vez Dios te puso para que seas tú quien llenes las expectativas de tu líder. Me explico. Yo soy pastor de una congregación. Y en la iglesia donde yo estoy para servir y estoy para bendecir a los hermanos. Y estoy para ayudar. Y estoy para administrar una palabra que sane sus corazones y que les dé fuerza a los caídos. Ese es mi trabajo, esa es mi labor pastoral, dar pasto. Pero es posible que alguno de ellos yo no llene sus expectativas, porque el nivel de algunos de ellos sea hasta superior al nivel mío. Pero eso no significa que no es Dios que los tiene a ellos en ese lugar. Lo que significa es que ellos están en ese lugar para llenar las expectativas mías, porque esto sucede y esto es real. Nosotros los que damos necesitamos recibir. Y hay ovejas dentro del redil que Dios la puso allí para resetear a los pastores, para recargar a los pastores, para administrar a los pastores, para bendecir a los pastores, para ayudarlos. Ellos no están allí para simplemente recibir de sus pastores, están allí para ser fieles y para ser íntegros y para ser leales. Pero tal vez el nivel de ellos es mayor que el de sus pastores, pero están allí para complementar ese ministerio pastoral. Y no para que el pastor llene sus expectativas, porque ya sus expectativas exceden, sino para ellos llenar las expectativas del pastor. Tú dirás, ¿y eso es bíblico? Pero que claro que sí. Tú no has leído que David tenía 37 hombres súper, hiper, mega, macro poderosos. David tenía unos hombres que peleaban como David nunca había peleado.
David tenía un hombre que en una batalla mató a 700 hombres, José-Basebet. Tenía a Eleazar, el hijo de Dodo. Tenía a Sama. Gente que con las manos se enfrentaban a osos y los mataban. Hombres poderosísimos, guerreros más diestros que el rey. Pero el rey ya no estaba allí para cuidarlos a ellos. Ellos estaban allí para cuidar al rey. El rey no estaba allí para llenar sus expectativas. Ellos debían llenar las expectativas del rey. Entonces, si alguien no se siente satisfecho con el líder que tiene, está en peligro de cometer el pecado de Judas, de traicionarlo y darle un beso. Por eso Jesús le dijo a Judas, amigo. Pero Judas no podía responderle, sí, amigo, porque Judas no era amigo de Jesús. Jesús no llenaba sus expectativas. Jesús ya no era su líder. Jesús no era su Mesías. Jesús no era su Salvador. Así que él dijo, te quitaré de mi camino. Es lamentable. Y esto es algo que se está viviendo mucho, que se vive mucho en todos los sectores sociales y espirituales. Gente que traicionan a un líder porque ya no llena sus expectativas. La integridad excede. Y puede ser que un día tú alcances mayores niveles que tus líderes. Puede ser que tú ya ores más que tus pastores, que tú leas la Biblia más que tus pastores, que tú tengas ya mayor entendimiento de la palabra que ellos. Puede ser que cuando ellos prediquen un mensaje, tú tengas que esforzarte para recibir ministración a partir de ese mensaje, pero no significa que Dios no te tiene ahí. Dios te tiene allí para llenar sus expectativas. Versículo 51. Gloria a Dios. Perdón, versículo 53. ¿Acaso piensas, le dice el Señor al que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote? Usted sabe que no fue la oreja que le tiró, ¿verdad? Él le tiró el cuello. Lo que pasa es que el hombre hizo un movimiento y le llevó solamente la oreja. Jesús le dice, mete tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro ha de morir. ¿Piensas que yo no puedo orar a mi Padre? Dice Jesús. Y Él enviarme 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles. Una legión, si se calcula desde el enfoque de las legiones romanas, tenía 5,000 soldados. Así que cuando Jesús dice, voy a orar a mi Padre que envíe 12 legiones o más de 12 legiones, está diciendo, me va a enviar más de 60,000 ángeles si yo le digo al Padre que me los envíe. Y yo quiero que tú sepas que un ángel era suficiente para derrotar a un ejército entero. Imagínate, más de 60,000 ángeles. Pero que el Señor dice, yo no vine para esto. Yo no vine para orar que el Padre me quite este proceso y que me libre de este proceso. Yo he venido para cumplir con este proceso. Aquí nace un principio, hermano. Un principio que debes aprenderte. Dios no oye todas las oraciones. Porque si Dios escuchara todas las oraciones, sus propósitos no se cumplieran. Si cuando el Señor te tiene en el Getsemaní, en la prensa de aceite, el Señor te escuchara diciendo, Señor, sácame de este proceso, quítame de esta hora. Señor, sana mi cuerpo que está enfermo. O Señor, levántame que me siento débil. Si Dios te escuchara cada vez que tú oraras, tú no estuvieras en el nivel donde tú estás ahora mismo. Y no fueras movido al nivel donde Dios te va a mover. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere ser procesado. Nadie quiere pasar situaciones difíciles. Por eso en medio de la situación, lo normal que hacemos es orar. Sácame de este proceso. Y Dios tiene que mantenerse al margen de ti, mirándote y escuchándote e ignorándote a la vez. Porque si te escucha, te saca. Y si te sacas, se rompe el propósito. Por eso el Señor, cuando Cristo clamó en los días de su carne y ofreció ruego y súplica al que podía librarle de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, pero el Señor no obedeció la oración del Hijo, no atendió la súplica del Hijo. Fue oído, pero no atendido, porque si lo atendía, se rompía el propósito. Y entonces, ¿dónde estuviéramos nosotros el día de hoy? Alabado sea su nombre. Versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Caifás era el yerno de Anás, que también era sumo sacerdote para aquel entonces. Los dos estaban muy ligados. Caifás
fue el sacerdote que estuvo dirigiendo el pueblo espiritualmente en los días de la crucifixión, y fue el sacerdote que estuvo dirigiendo el pueblo literalmente en los días de las primeras persecuciones en el libro de los Hechos. Este hombre había dedicado sus recursos, sus energías y su fuerza para perseguir a la gente de Dios. Ellos hay gente que tienen un potencial grandísimo, gente que tienen un don de Dios tan precioso, pero dedican sus esfuerzos y su potencial para perseguir a la gente de Dios. Utiliza tu potencial y utiliza tus recursos y tu esfuerzo para buscar a Dios, para ensanchar el reino, para orar, para adorar, para hacer crecer la obra del Señor. Y olvídate, deja de perseguir a la gente de Dios. Ellos hay Caifás. ¿Sabía que hay Caifás y Anás dentro de la iglesia? Que hay sacerdotes, sumos sacerdotes dañados, que tienen las cualidades de los hombres malos de los últimos siglos, lamentablemente. Como también hay gente muy buena en el pueblo del Señor. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Si lo iban a juzgar con falso testimonio, claro que no lo iban a encontrar. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin, oye lo que dice el texto, al fin 2 testigos falsos aparecieron, 61, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Esos 2 testigos, los 2 últimos, dijeron una verdad, pero sacaron la verdad de contexto para levantar una calumnia en contra del Señor. Ellos dijeron una verdad, es verdad, Jesús lo dijo, yo destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. Pero todo lo que hemos analizado y hemos escudriñado las Escrituras, sabe que el Señor estaba hablando del templo de su cuerpo. Él estaba hablando, o sea, destruyan este templo, cuando yo muera en 3 días me levantaré. Y ellos entendieron que era del templo de Salomón que había reedificado Herodes. Así que dijeron una verdad fuera de contexto para tener un argumento y llevar al Señor hasta la cruz. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Otra verdad le están preguntando. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Es como que el hombre dijo: por fin lo agarramos, por fin. Él estaba prácticamente haciendo una fiesta y le dice: ¿qué les parece? Míralo ahí, lo tenemos. Oye, cuando un líder pierde la visión, hermano, este señor está celebrando que por fin tienen en las manos a su enemigo, un hombre que simplemente estaba haciendo el bien. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Ahí entramos a la parte final del capítulo 26, pero no hemos terminado. Me interesa comentar un poquito la teología del versículo 67, donde dice que le escupieron el rostro y le dieron de puñetazo. Yo quiero que tú entiendas que la parte más delicada y sublime de una persona es su rostro, independientemente de otras partes del cuerpo. El rostro es lo que nos representa y el rostro es lo que nos identifica. Por ejemplo, si usted me ve del pecho hacia abajo, tal vez usted no me puede identificar. Usted difícilmente puede decir: ese es Franklin Pacheco. Pero si usted ve mi rostro, usted dice: yo conozco ese rostro, ese es el hermano Franklin Pacheco. Al igual que muchos rostros que yo conozco de personas que somos hermanos, que somos amigos. Y cuando tú conoces muy bien a una persona,
Tú puedes identificarlo hasta de espalda. Y evidentemente hay personas que ya tú los conoces tan bien que viéndole las manos o viéndole las piernas ya tú sabes quiénes son. Pero lo que identifica a razón cierta a todo el mundo es el rostro. Por eso una de las palabras que define el concepto de rostro es la palabra prosopón, que se traduce como presencia, presencia. Tu presencia se manifiesta a partir de tu rostro. Por eso cuando nosotros adoramos al Señor y el Señor se manifiesta, nosotros decimos la presencia de Dios está en este lugar. Consciente o inconscientemente estamos diciendo el rostro de Dios está en este lugar. Porque el rostro de la persona es que contiene la mayoría de los elementos para que el hombre se conecte o para que se conecte con la realidad. Los órganos sensoriales, el oído, el gusto, el olfato, la vista. 4 elementos sensoriales están en el rostro. Luego está el tacto, pero que las decisiones del tacto se toman a partir del rostro también. ¿Te das cuenta? Es un elemento muy importante. En la manifestación divina representa su presencia. Así que cuando ellos toman a Jesús y lo escupen, están escupiendo el rostro de la presencia. Están escupiendo la parte más sublime de una persona, incluyendo en este caso la del Hijo de Dios. Eso que ellos hicieron fue una falta de respeto grave, pero muy grave, contra la manifestación de la deidad que estaba delante de ellos. Fue una de las peores cosas que ellos pudieron hacer. Escupieron el rostro de la presencia. Hoy día muy pocas personas pudieran cometer una falta así contra su prójimo. En nuestra sociedad eso casi no funciona. Ahora en el Medio Oriente, tú molestas a una persona y ahí están los volando por segundo, gloria a Dios. Porque la gente como que le encanta avergonzarle al otro o deshonrarle al otro escupiéndole el rostro. En el Antiguo Testamento, si el padre escupía al hijo, tenían que sacarlo del campamento por 7 días. O sea, si un padre escupía a su hijo, lo estaba declarando inmundo y lo sacaban del lugar de la presencia durante 7 días. Y esta gente comenzaron a escupir el rostro de Jesús. El rostro más limpio, más hermoso, más sublime, más precioso. No solamente le escupieron el rostro, dice que le daban bofetada, le daban golpe y le daban con una caña en el rostro y le daban tapándole el rostro y le decían profetízanos Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Todo eso, hermano, lo sufrió el Señor por cada uno de nosotros. Precisamente en estos días que se está celebrando, ayer se celebró Pesaj, que es la fiesta de la Pascua, desde el orden judío, que tiene que ver con las fiestas del Señor, el día de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cuando se sacrificó el cordero y se puso la sangre sobre el dintel, que en esos días fue también la crucifixión de nuestro Señor. Posteriormente, Él es el cordero pascual y murió en los días del Pesaj. En la manifestación de lo que se conoce el Sabbat Sabatón, porque cuando es Pesaj, por ejemplo, si fue ayer era un Sabbat para los judíos y el otro sábado es el próximo sábado literal, y cuando Jesús murió se unieron 2 Sabbat, que ahí hay un asunto teológico interesante que tal vez posteriormente lo traigamos a colación. Pues Jesús muere en esos días también, en los días del Pesaj, porque Él era el cordero que estaba siendo inmolado por los pecados de todo el mundo. Entonces ellos lo hicieron. Esto sucedió precisamente en los días del Pesaj. Golpearon el rostro, escupieron la presencia. Por eso quiero detenerme, por eso digo que me detuve un ratito aquí. ¿Cómo tú lo haces también? Porque también nosotros, consciente e inconscientemente, cuando invocamos a Dios, hacemos que su presencia se manifieste. Pero hay veces que también nosotros escupimos el rostro del Señor y golpeamos su presencia. Cuando mentimos en la presencia del Señor, cuando somos hipócritas, cuando somos aduladores, a Dios le molesta la adulación. Cuando usted le dice cosas bonitas a una gente para sacarle provecho. Cuando somos fornicarios o adúlteros. Cuando somos prepotentes o altaneros. Cuando somos envidiosos. Todos los pecados que usted comete en la presencia del Señor es como si usted hiciera lo mismo que hizo esta comunidad con Jesús. Escupir el rostro de la presencia.
Interesante, ¿verdad que sí? Luego entonces viene que Pedro niega a Jesús y vamos a cerrar aquí el capítulo 26 y vamos a abrir el capítulo 27. Quiero que muévete al capítulo 27 y vamos a terminar esta parte ya para que comencemos a concluir en nuestro estudio del Nuevo Testamento el Evangelio según Mateo. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Poncio Pilato era el procurador de Judea, lo mismo que era Antipater, el padre de Herodes, en el año 47. Él era el procurador, el gobernador de Judea, el quinto gobernador de Judea. O sea, el hombre tenía autoridad para decretar vida o muerte socialmente acerca de Jesús, no espiritualmente, porque Jesús tenía autoridad sobre él, pero se estaba cumpliendo los designios de Dios, se estaba cumpliendo el propósito del Señor. Así que le llevan ante Herodes, y venida de la mañana todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, versículo 3, Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se acaba de suicidar. Hay gente que cree que Judas sintió arrepentimiento. No. Judas no experimentó arrepentimiento. Judas experimentó remordimiento. Que son dos elementos diferentes. El arrepentimiento te hace volver a Dios. El remordimiento te aleja más de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos seres emocionales. Tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y entre nuestras emociones y sentimientos, cuando sabemos que hemos hecho algo desagradable o malo, podemos sentir un fuerte remordimiento, pero no necesariamente arrepentimiento. Judas experimentó un remordimiento increíble. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza según Dios produce tristeza, arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza según el mundo produce muerte. Por eso hay gente que tienen remordimiento allá afuera por cosas que hicieron, que en la mayoría de los casos, si no intentan quitarse la vida, terminan quitándosela. Porque están afligidos, pero no una aflicción que los haga entrar en la presencia de Dios, sino una aflicción que termina alejándolos del Señor. Y esa fue la que experimentó Judas. Judas se sintió con un remordimiento hasta el alma, hasta los tuétanos de los huesos, devolvió las 30 piezas de plata y no fue suficiente. Así que terminó tirándose de un despeñadero, agarrándose de una cuerda. Pedro lo explica de una manera espléndida en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando dice que se arrojó por el despeñadero y que todas sus entrañas se esparcieron en todo aquel lugar, de tal manera que se conoció el lugar como Aceldama, que se traduce campo de sangre. Así murió Judas. Y así morirán espiritualmente todas las personas que hacen el mal dentro de la iglesia. Algún día van a experimentar remordimiento. Y el remordimiento terminará alejándolos del Señor. Es mejor que experimente arrepentimiento y que termine acercándose. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlos en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ahora tienen moral, ahora no quieren ligar una cosa con la otra. Sacaron el dinero de las ofrendas para pagarle a Judas que le vendiera a Jesús y cometerle un pecado contra una persona. Y ahora dicen, no podemos entrar en las ofrendas porque es precio de sangre. Por eso, mira, hay gente que a veces tratan de hacer acciones espirituales que pueden confundir a cualquiera. Pueden confundir a cualquiera. Y dicen, oh, pero mira este hombre, qué generosidad, qué ofrenda más generosa ha dado.
Mira qué acción más preciosa. Eso no significa que sean espirituales, porque hay gente que pueden tener una disociación espiritual, que un día hagan algo espiritual y otro día hagan algo peor, carnal. Ahora esta gente toman de las ofrendas 30 piezas para comprar a Jesús y que lo traicionen, y luego dicen, no, no podemos echarlo en las ofrendas, porque eso es precio de sangre. Somos muy espirituales. Mira, hermano, a mí me da deseo de estar ahí. Me hubiese dado deseo de estar allí. No sé para qué, hermano, pero me hubiese dado deseo de estar allí. Entonces, dice que después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó al Señor. Mire, estas 30 piezas de plata, y ahí sí terminamos por el día de hoy, tienen un significado increíble. Las 30 piezas de plata era el precio que costaba un esclavo. En la antigüedad, un esclavo costaba 30 piezas. Tú pagabas, ese era el precio del mercado por un esclavo. Inclusive, en el libro de Éxodo, se revela que era el precio que se pagaba por un esclavo muerto. Te lo voy a explicar ahora. El Señor dice en el libro de Éxodo que si el buey de una persona mataba al esclavo de otra persona, el dueño del buey tenía que pagar 30 piezas de plata al dueño del esclavo porque se lo mató, para que compre otro esclavo y para restituir el precio que costaba el esclavo. Y el buey tenía que morir a pedradas. O sea, el que mató al esclavo debía morir y tenía que pagar las 30 piezas de plata por el esclavo. Entonces, cuando ellos le ponen precio a Jesús, porque fueron ellos que le pusieron precio a Jesús. Cuando Judas fue donde el sumo sacerdote y donde los ancianos y le dijo, ¿cuánto ustedes me darán por él para yo entregárselo? Ellos conscientemente, no accidentalmente, no de una manera ingenua, conscientemente le dijeron, te vamos a pagar 30 piezas de plata. ¿Sabe por qué? Porque ellos le dijeron, te vamos a pagar lo que cuesta un esclavo por él, porque para nosotros ese señor no es más que un esclavo y no vale más de allí. Mira a ver si esa gente tenían maldad. Mira a ver si estaban llenos de maldad y de engaño en contra del Señor, y si lo aborrecían o lo envidiaban o lo odiaban, como usted quiera llamarle. Y le pusieron el precio de un esclavo, y Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Sin embargo, el Señor había establecido en la antigüedad que si alguien mataba a un esclavo, si un buey mataba a un esclavo, el buey debía morir a pedrada, lapidado debía morir el buey, y el culpable tenía que pagar las 30 piezas. Así que proféticamente ellos estaban cargando su sentencia. Judas y todos esos sacerdotes, me parece que según la historia, muchos de esos sacerdotes murieron en la sedición, en la guerra. En el año 70, cuando Tito fue a destruir a Jerusalén, todos ellos murieron traspasados por espada. Eso dice la historia. Cuando Judas vende a Jesús por las 30 piezas de plata, Judas se constituye el buey que lo mató, juntamente con los que lo sentenciaron a muerte. Por eso inmediatamente la vuelta era que el buey debía morir porque había matado al esclavo de su señor y tenía que pagar las 30 piezas de plata. Judas devuelve las 30 piezas de plata y muere, pero posteriormente esta gente son marcados con la misma muerte. Ahora entiende esta aplicación que te voy a dar ahora. Cuando tú te levantas contra tu hermano, cuando tú calumnias o criticas a tu hermano, o cuando tú pones piedra de tropiezo a un hermano porque porta un ministerio. Estoy hablando con personas que tienen guerra en el ámbito ministerial. El ministerio de fulano, el ministerio de sutano, y tú pones tropiezo al ministerio de sutano. Tú eres el buey que está destruyendo o matando el criado de tu señor. Tendrás que pagar 30 piezas de plata, pero el buey que mató al esclavo también debe morir. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque el que saca su espada para matar terminará muriendo. Por eso es que la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Tú no puedes esperar flores si tú tiras piedra.
Y tú no puedes esperar el cariño cuando tú propagas odio. Si tú quieres ver la gloria del Señor manifestada en esta tierra, primero no vendas a Jesús. Y segundo, no seas el buey que se levantó contra el ungido. Gloria a Dios. Hoy hemos terminado el estudio de Mateo y mañana le damos punto final al Evangelio según Mateo para que entonces la próxima semana entremos en otro tema. Dios bendiga a todo ese equipo de personas que se han conectado, mis hermanos y mis amigos, que el Señor les guarde de una manera muy especial. Acuérdate suscribirte en nuestro canal de YouTube. Regálanos tu suscripción, hermano. Ve, suscríbete, dale a la campanita. Y te digo, no tienes que darle a like porque no estamos buscando monetizar este canal. Lo que queremos es llegar a muchas personas. Por eso anteriormente no tenía incidencia en las redes sociales, pero ahora por toda esta necesidad y porque estamos en cuarentena, nos hemos visto precisado alcanzar a la gente y a dar lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. Y ahora yo quiero alcanzar las multitudes y yo necesito que tú me ayudes. Así que conéctate en el canal, inscríbete en el canal, dale a la campanita y si tú puedes motivar a alguien para que entre y reciba estos estudios. Principalmente este es un canal educativo, recibe estos estudios, pues yo te lo voy a agradecer también. Y yo creo que el Señor también te lo agradecerá porque es una buena obra. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha dado incidencia en los medios y en las redes. Y haz tú lo mismo también, hermano, comparte la palabra con todo el mundo. Hay que promover un avivamiento por medio de las redes sociales para que Dios siga recibiendo gloria, honra y alabanza. Señor Todopoderoso, te doy gracias por todos mis hermanos, por todos mis amigos y compañeros que en este momento están allí, Señor, recibiendo tu palabra y compartiendo conmigo esta interacción por medio de las redes sociales. La gloria te pertenece a ti, Padre. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, establece tu orden. Permite, Señor, que la sustancia de estas enseñanzas se